Amén. Quiero invitarle a que vaya a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos 30 y 31. Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Ya estamos casi por terminar nuestra serie de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe que obtiene la victoria. La fe que obtiene la victoria. Y la fe que obtiene la victoria es ejemplificada a nosotros por la vida de Josué y Rahab. Josué y Rahab, la fe que obtiene la victoria. Muy bien, la Biblia dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y el versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que obtiene la victoria. Ahora, todas estas semanas hemos hablado acerca de que la fe es confiar completamente en la palabra de Dios. Es confiar incondicionalmente en lo que Él dice. La fe, según la Biblia, es la base de lo que Él ha dicho y hará. Eso es lo que significa la fe. Así que el hecho es que confiamos en lo que Él dice, y para confiar en lo que Él dice debemos rechazar nuestro propio intelecto, nuestros instintos, incluso muchas veces nuestras actitudes. Cuando usted cree por fe, usted pone todo eso a un lado. Estas son las únicas dos opciones que usted y yo tenemos: o nuestro propio camino, el camino de la incredulidad, o el camino de Dios. Y el camino de Dios siempre ha sido el camino de la fe. La fe que se ilustra aquí en Hebreos capítulo 11 es la que toma la palabra de Dios como viene y actúa tal y como en base a ella. Es la clase de fe que, según la Biblia y lo que hemos visto en estas semanas, lo arriesga todo. Es la fe que no pregunta, es la fe que ni pide señales, es la fe que ni pide alguna dirección milagrosa de parte de Dios. Mire, buscar señales, maravillas y explicaciones para que usted y yo podamos entender lo que pasa a nuestro alrededor, eso no se llama fe. No es una fe genuina. Simplemente usted duda, y al dudar usted busca a su alrededor qué es lo que pasa para que usted pueda entender lo que Dios está haciendo en su vida. Usted busca alrededor. Mire, todo aquello que requiere más que la palabra de Dios es duda y no es fe. Todo aquello que exige más de la palabra que la palabra de Dios es duda y no es fe. Déjeme decirle que en ocasiones Dios se detiene a dar explicaciones. Es decir, que en ocasiones Dios se detiene a dar razones de lo que Él ha dicho o lo que Él ha hecho. Pero Él no está obligado a hacerlo, porque la verdadera fe no exige que Dios me dé una explicación a mí, porque Dios es soberano. Y su soberanía es la consecuencia lógica de la doctrina de que Él es Dios, de que Él es el creador y gobernante del universo. Dios es soberano. Déjenme mostrárselo en dos pasajes. Y para las personas que nos visitan, les comento que los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron, en el bosquejo que les dieron. Y miren lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. La Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y quiero invitarle a que subraye esa parte que dice, todo lo que quiso Él ha hecho. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora miren lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo 135, versículo 6, dice que Dios es soberano. Y por su soberanía, la Biblia nos enseña que Él hace todo lo que Él quiere y Él no tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho.
A.W. Tozer, el escritor, decía que la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Para ser soberano, Dios debe ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. ¿Libre de qué? De hacer cuanto Él quiere. Salmo 115 y Salmo 135. El escritor Arthur W. Pink decía que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es supremo en autoridad. Dios es el Altísimo. Dios es el Señor de los cielos y la tierra. Está exaltado infinitamente por encima, dice Arthur Pink, por encima de la más eminente de las criaturas. Dios no tiene que dar explicaciones, porque como cristianos creemos por la fe que todo lo que Dios hace es bueno. Como cristianos creemos por la fe que todo lo que Dios hace es bueno. La fe, hermanos, está opuesta a la naturaleza humana, opuesta al sistema del mundo. La fe demanda de nosotros que aceptemos de Dios aquello por lo cual no vemos ninguna consecuencia lógica. Es decir, la fe nos pide a nosotros que aceptemos aquello que no vemos lógico de parte de Dios. Recuérdense lo que dice 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por fe y no por lo que vemos. Y aquí quiero contarles algo. Yo no sé si usted sabía este dato, pero cuando los aviones van a aterrizar en condiciones de escasa visibilidad, los pilotos no pueden poner su confianza en lo que ven, porque no ven nada. Los pilotos no pueden poner su confianza en lo que ven, porque su vista en cierta manera puede resultar engañosa por la poca visibilidad, por producto de la niebla o de cualquier otro fenómeno natural. Pero en ese momento en el que el piloto está a punto de aterrizar en estas condiciones, ocurre algo que en su vocabulario se llama vértigo, si lo quiere escribir. Dentro de los pilotos existe eso que se llama vértigo. Y el vértigo para ellos es esa desorientación del avión, de tal manera que ellos no saben a dónde van con el avión. Así de peligroso es. Así que ellos no pueden poner su confianza en su vista, sino que deben de poner su confianza en todos esos aparatitos que tienen adentro de la cabina. Deben de poner su confianza en lo que la torre de control les está diciendo a través de sus auriculares. Y si no lo hacen así, va a terminar en un desastre, perdiendo vidas, bienes materiales. Mire, así nos pasa a nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos sufrimos de algo que llamamos vértigo espiritual. Usted va dirigiendo su barco o su avión y usted no sabe hacia dónde va. Especialmente pasa esto cuando pretendemos guiar nuestra vida por nuestros propios ojos, nuestra simple vista, y no ponemos atención a la dirección de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Igual de desastroso. El escritor de Hebreos, si usted se da cuenta, en estos dos versículos pasa por alto 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Es decir que los 40 años que Israel pasó dando vueltas en el desierto, el escritor de Hebreos no lo toca. Y hay una razón lógica por qué, y usted y yo estaríamos de acuerdo con esto. Él deliberadamente pasa por alto la historia del viaje de Israel de 40 años desde Egipto hasta la tierra prometida, que era Canaán, su destino final. Y la razón de esto, muchos coinciden, es porque Israel se rehusó a creer por fe en que Dios los iba a llevar hasta allá. Israel se rehusó a creer por fe. Ellos se negaron a tener fe. En lugar de eso se dedicaron a quejarse y a renegar. Y esto nos muestra simplemente la carencia de fe que ellos tenían. Entonces el pueblo pereció literalmente por su desobediencia. El autor no se detiene para nada a comentar las experiencias de Israel en el desierto, aunque fueran muchas y fueron buenas. Pero él no toma principalmente eso. Esas experiencias simplemente habían sido, dice él, manifestaciones del poder de Dios por medio de su siervo Moisés. Nada que el pueblo hizo para demostrar su fe. Era Dios obrando en el pueblo. Esa peregrinación de 40 años se caracterizaba más bien por las murmuraciones del pueblo, por las flaquezas del pueblo y por las rebeliones del pueblo. Recuérdese que aparte de Josué y de Caleb, todos los israelitas que tenían más de 20 años o más, murieron en el desierto. Algo de lo que siempre se quejaron y usaron como excusa para regresar. Se recuerda que una de sus quejas fue: vamos a morir aquí,
Nadie nos va a recordar. Allá en Egipto teníamos una tumba, entonces Dios dijo, por eso se están quejando, bueno, van a morir aquí. Y nadie los va a recordar. Nadie los va a recordar. Pero ahora había llegado el momento de la conquista. Y ellos iban a necesitar por fe, o iban a necesitar fe para obtener la victoria. Y como consecuencia, la tierra prometida. Dos nombres son los que resaltan en esta historia de Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Y este es Josué y Rahab. Anótelos o subráyenlos. Josué y Rahab. Ahora, no será muy difícil darnos cuenta que no hay personas que sean tan diferentes como Josué y Rahab. La Biblia dice que él era general del ejército del pueblo de Dios, un hombre con un puesto relevante, mientras que ella era una prostituta gentil. Él era miembro de la nación a la cual Dios había hecho un pacto. Ella era una extranjera. Josué era el conquistador, mientras que Rahab estaba entre el pueblo que iba a ser conquistado. Pero aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que los hace a estos dos que se parezcan o que aparezcan juntos en esta sección? ¿Por qué el escritor de Hebreos vio algo importante en ellos, similar, y que los puso en la misma sección? Bueno, la respuesta es simple: fue la fe de ambos. Por la fe, Josué y Rahab obtuvieron la victoria. Por la fe, Josué obtuvo la victoria sobre Jericó. Por la fe, Rahab obtuvo la victoria sobre el pecado. Ambos creyeron en Dios. Josué ganó la victoria militar y Rahab ganó la victoria espiritual. Pero en ambos casos, el secreto es el mismo: la fe. Ganaron la batalla, obtuvieron la victoria por la clase de fe que ellos modelaron. Ahora, ¿qué lección nos dan con su fe estos dos héroes? ¿Qué lección nos dan con su fe estos dos héroes? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, y si alguien que está a la par de alguien que nos visita puede ayudarnos. En primer lugar, por la fe, Josué obtuvo la victoria contra el enemigo. En primer lugar, por la fe, Josué obtuvo la victoria contra el enemigo. Miren lo que dice el versículo 30, por favor, ahí en su Biblia. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Ahora, la siempre es una lucha para el creyente. La Biblia nos advierte de que estamos en una guerra. Y en esa batalla debemos recordar que el camino de Dios no es el camino de los hombres. Mientras estemos en este mundo, tendremos que luchar teniendo en mente esta verdad. Y la única arma eficaz, dice Hebreos, que como cristianos poseemos para hacerle frente a esta batalla es la fe. Y es precisamente por esa fe que, aunque estemos en medio de 1000 batallas, siempre vamos a poder enfrentarlas y ganar, únicamente por la fe. No sé si es observador usted. Y aunque el nombre de Josué no aparece en el versículo 30, por si ya se dio cuenta, el versículo 30 no menciona el nombre de Josué. El nombre de Josué está implícito en la historia. Es decir, usted no puede mencionar la victoria contra Jericó sin mencionar el nombre de Josué. No podemos mencionar Jericó sin hacer referencia a Josué. Y es él quien estaba enfrentando las luchas que requieren fe. Josué, si usted recuerda, es el sucesor de Moisés. Ahora Josué, sería el líder y quien había recibido la promesa que Dios había hecho a Abraham, que Dios había hecho a Isaac, que Dios había hecho a Jacob y ahora había hecho a Moisés. Josué capítulo 1, versículo 2 al 3 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, note que es Dios quien está hablando. Levántate, instrucciones para Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Josué ahora toma la promesa que Dios hizo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora sería él el encargado de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero uno de los primeros retos de los que tuvieron que enfrentar antes de poseer la tierra fue una gran ciudad llamada Jericó. Ellos estaban listos para entrar y disfrutar de lo que Dios por años les había prometido, pero su fe tenía que ser
probada. Recuérdese lo que dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas, dice Dios, escuche bien, demostrarán que su fe es auténtica. Toda fe tiene que ser probada. Y cuando digo tiene que ser probada, es enfático, tiene que ser probada. Primera de Pedro 1:7 dice, todas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Nota lo que sigue diciendo, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Jericó era considerada una ciudad fortificada. ¿Sabe cómo le llamaban? La impenetrable. Nadie podía entrar a ella, a no ser por una sola puerta. Principalmente era así, fuerte y impetuosa, porque en algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7,5 metros de alto y 6 de ancho. Los soldados que montaban guardia arriba de los muros podían observar muchos kilómetros a la redonda, y Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar. Y los cananeos, hacia la ciudad donde Israel se dirigía, la consideraban a Jericó como la invencible. Los muros de Jericó eran estructuras masivas, según los historiadores. Mire, en aquel tiempo algunos muros de ciudades en aquella época eran tan anchos que algunos consideran que hasta se podían conducir 2 carros al mismo tiempo. Era como una carretera de 2 carriles de lado y lado en la parte superior. Jericó era así. Era una ciudad fronteriza y era una fortaleza. Sus muros estaban diseñados para protegerlas del más fuerte ataque del enemigo que pudiera existir. Y hasta este punto de la historia ya habían pasado 40 años de que ellos habían salido de Egipto. Es decir que, note este dato, que entre el versículo 29 de Hebreos y el versículo 30, si lo quiere escribir ahí en su Biblia, hay 40 años de historia. Entre el versículo 29 y el versículo 30 de Hebreos hay 40 años de historia. El viaje que les había llevado poco menos de 40 semanas les llevó 40 años. ¿Usted conoce por qué? Pues Dios había juzgado a esa generación y las condenó a morir en el desierto por su incredulidad, sus continuas quejas, su idolatría, que ellos mismos se hicieron indignos de gozar de lo que Dios ya les había bendecido. Pero la generación que seguía estaba lista para gozar de la tierra prometida. Pero ahora estaban frente a un obstáculo que, desde la perspectiva humana, el obstáculo de Jericó parecía insuperable. Es más, la ubicación de la ciudad era estratégica. Sus muros estaban altos y anchos, como ya lo mencionamos, y sus soldados estaban entrenados y bien armados para hacerles frente. Pero Dios iba a usar al ejército de Israel para conquistar la tierra que Él mismo les había dado. El pueblo simplemente tendría que hacer, y note que digo esto, unos cuantos actos simbólicos. Unos cuantos actos simbólicos. Dios quería mostrarles a ellos y a los cananeos cuán poderoso realmente Él es. En muchas ocasiones, hermanos, usted y yo enfrentamos algo que es más grande que nosotros y no vemos esperanza para vencer. Necesitamos recordar que Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien pelea por nosotros. Él no nos va a pedir a nosotros que hagamos cosas simplemente por hacer. Él nos va a pedir cosas que hagamos, pero al final Él es quien da la victoria. Mira lo que dice el Salmo 44, 3 y 4. Dice, no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes que les dieron la victoria. Fue tu mano, dice el salmista, tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. Ahora note cómo él termina esta frase. Tú eres rey y mi Dios, tú decretas las victorias de Israel. Dios era quien les iba a dar la victoria, aun cuando lo que estaban a punto de enfrentar era mucho más grande que ellos. Mucho más grande que ellos. Ellos iban a salir victoriosos por su fe. Todo lo que tenían que hacer era confiar
en las instrucciones que Dios les había dado. Y la Biblia nos dice cuáles eran esas instrucciones. Miren lo que dice Josué capítulo 6, versículo 3 al 5. Imagínense, el pueblo está frente a Jericó, la ciudad que nadie puede entrar. Sus soldados arriba resguardándola. Y viene Dios y le da instrucciones a Josué, su general del ejército. ¿Y cuáles serán esas instrucciones? Miren lo que dice el versículo 3. Tú y tus hombres de guerra, y quiero que subraye de guerra, soldados experimentados, hombres que sabían cómo luchar con espadas, hombres que sabían cómo hacerle frente al enemigo. Tú y tus hombres de guerra van a marchar, no van a pelear, simplemente van a marchar alrededor de la ciudad. Es decir, van a darle vueltas a la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno de ellos llevará un cuerno de carnero, que en otras traducciones dice un shofar, que era una especie de trompeta de cuernos de carnero que se tocaba cuando se iba a la guerra. Y dice el versículo: y el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Y cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz todo lo que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Note la instrucción. La instrucción de Dios para los soldados era: no van a pelear, van a dar una vuelta durante 6 días. 7 sacerdotes van a ir delante de ustedes. Cuando llegue el 7º día, en el 7º día van a dar 7 vueltas. Los sacerdotes tocan la trompeta, ustedes gritan, y los muros, que tienen como ancho 2 carriles, van a caer. Pero sabe, a pesar de ilógica que podía haber sido la instrucción, el pueblo obedeció porque tenía fe. Las murallas, dice la Biblia, cayeron tal y como Dios lo había predicho. Ahora déjeme decirle que militarmente los 7 días de marcha no exigían nada. No exigía preparación, no tenían que entonarse, no tenían nada. Solo caminen. Pero psicológicamente exigían una gran cantidad de valor y confianza. ¿Se imagina lo vergonzoso que pudo haber sido para Israel el plan de Dios? Todos los soldados, en lugar de luchar, comenzaron a dar vueltas alrededor de la ciudad. Alguien que estaba arriba cuidando la ciudad pudo haberles gritado: así no es como se pelean las batallas. Se pudieron haber reído de ellos. Lo ilógico, porque militarmente no era lo que Josué hubiera podido hacer. Mire, todo su esfuerzo parecía completamente absurdo para la gente que estaba arriba viendo y cuidando la ciudad. Incluso estoy más que seguro que para muchos israelitas pudo haber sido también ridícula, pudieron haber visto ridícula la orden que Dios le estaba dando. Pero recuerde que Dios obra de maneras que usted y yo no podemos entender. Pero al final es Dios quien cumple su propósito. Esta gente demostró fe. ¿Qué clase de fe demostró? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, ellos tuvieron una fe valiente. Ellos tuvieron una fe valiente. Por su fe fue que los muros de esta gran ciudad cayeron. Y aunque para todos pudo haber resultado muy ridícula la orden de Dios, fue Él quien les dio la victoria por la fe que demostraron. Su fe valiente les ayudó a hacerle frente al problema a pesar de lo grande que era. Suele ser más fácil, hermano, pelear batallas que tener fe. Es más fácil ir a la guerra con una espada que confiar en que Dios va a derribar una ciudad dándole vueltas y tocando trompetas para que se caigan. Mire, si peleamos, por lo menos hubieran podido haber dicho a ellos: tenemos cierto respeto por aquellos que están a nuestro alrededor. Incluso si perdemos, todavía hay cierta dignidad cuando usted lucha. Pero la fe siempre es el camino que Dios escoge, aunque ésta parezca necio a los ojos del mundo. Ellos no estaban dispuestos a volver atrás. El problema con muchos de nosotros es que contemplamos el volver atrás más de lo que debería usted contemplarlo. Por eso es que no muestra una fe valiente y termina regresando atrás. Noten, en segundo lugar, ellos tuvieron una fe obediente, una fe valiente, pero en segundo lugar, ellos tuvieron una fe
obediente. Ellos siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios les había dado. Den 6 vueltas durante 6 días, 7 sacerdotes al frente de ustedes con el arca del pacto. Luego en el 7º día van a dar no una vuelta, sino 7 vueltas. Y cuando se esté dando la última vuelta, los sacerdotes van a tocar las trompetas y ustedes gritan y los muros caen. Fue una fe obediente. Ellos realmente no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero se recuerda que le dije que Dios no tiene por qué darle explicaciones a ustedes lo que Él hace. Ellos probablemente no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero obedecieron. Por la fe, obedecieron de todas formas. Y una de las cosas más sorprendentes, escuche bien esto de Josué capítulo 6, es que Josué capítulo 6, y le invito a que usted lo pueda leer en su casa, no registra ni una sola palabra de duda cuando Israel estaba dando vueltas alrededor de la ciudad. No cuestionamientos, ni una queja. Ellos simplemente creyeron en lo que Dios les dijo y obedecieron. Mira el versículo 8 de Josué 6. Después de que Josué le habló al pueblo, dice la Biblia que ellos estuvieron listos, se empezaron a preparar. Versículo 8, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Usted no ve duda ahí, usted no ve ninguna queja, usted simplemente ve obediencia. Ellos tuvieron una fe obediente. Mira, el doctor MacArthur dice que el pueblo no ejecutó ni una sola pericia o táctica militar para ocasionar la caída de Jericó. Tan solo siguieron en fe las instrucciones de Dios. Una fe obediente. Según de Corintios 10:4 dice que nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en tercer lugar, ellos tuvieron una fe paciente. Una fe paciente. Ellos tuvieron una fe valiente, una fe obediente, y en tercer lugar, ellos tuvieron una fe paciente. Dice la Biblia que ellos rodearon los muros tal y como Dios le había dicho. Por 7 días le dieron vueltas, y aunque los muros no cayeron en la primera vuelta, porque no lo hicieron, sino ni durante los próximos 6 días, no cayeron a los 6 días, ellos siguieron marchando, esperando en el Señor con la convicción de fe que Él haría lo que Él dijo que haría. Porque recuérdese que la fe es creer en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Creer en el carácter de Dios es creer en que Él es quien dice ser. Creer en las promesas de Dios es creer que Él hará lo que dijo que Él haría. Durante toda una semana marcharon cuidadosamente y fielmente. Y este evento fue una piedra angular de la fe en la vida de Israel. El comentarista William Barclay dice que la toma de Jericó fue el resultado de un acto de fe, y la realizaron hombres que pensaban no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer por ellos. Estaban preparados a creer que Dios podía hacer que obtuvieran resultados increíbles a pesar de su indiscutible pequeñez y debilidad. Alguien dijo que Dios se deleita en matar el orgullo de los hombres. Y lo hizo con Israel, no permitiéndoles que lucharan, sino que siguieran instrucciones. De ahí que el versículo 30 de Hebreos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Ahora, note en segundo lugar, porque el otro personaje que nos muestra la fe que obtiene la victoria fue Rahab. Y por la fe, Rahab, en segundo lugar, por la fe, Rahab obtuvo la victoria contra el pecado. Por la fe, Rahab obtuvo la victoria contra el pecado. Miren lo que dice el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Estoy seguro que a la vista de todos los que estamos aquí, Rahab era la candidata más improbable que estuviera en el salón de los héroes de la fe.
por ciertas razones lógicas que usted va a entender. En primer lugar, dice la Biblia que era una cananea pagana. Y eso la desacreditaba para que estuviera en el salón de alguien que creyera por fe. Una cananea pagana. Lo que la convertía literalmente, al ser una cananea, en una gentil. Alguien que no es del pueblo de Dios. Eso también le daba, la desacreditaba para que estuviera en el salón de la fama de la fe. Y en tercer lugar, además de todas estas dos, dice la Biblia que esta mujer era una prostituta. Note que el escritor de Hebreos ni siquiera trata de ponerle una palabra diferente. O sea, pone la palabra tal y como es. Versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera. Por la fe, Rahab creyó. Ahora, note que la fe no tiene barreras. Así es como Dios obra. Así es como Dios actúa en su gracia. Mire, refiriéndose al hecho de que Rahab era una prostituta, Charles Spurgeon decía que ella era una ramera, una mujer pecadora y conocida por serlo. Todo el mundo sabía quién ella era y qué era lo que hacía. Ahora, Charles Spurgeon dice que muchos han tratado de buscarle un significado diferente a esa palabra. Los estudiosos han tratado de indagar qué otro significado se le puede dar a esa palabra. Pero Spurgeon dice no hay ninguno más. Ella era lo que era. Pero la misericordia de Dios, hermanos, este pasaje lo que nos muestra es que la misericordia de Dios estaba abierta para todo aquel que la reciba, incluso una mujer como Rahab. Su gracia es amplia, no solo para el pueblo de Israel. Y la vida de Rahab es una prueba viviente de que esta verdad no se puede negar. Josué, si usted se recuerda en la historia del pueblo, en el capítulo 2 de Josué, dice que Josué envía 2 espías para que vengan y exploren la ciudad de Jericó, donde Rahab vivía. Hasta donde él sabía, hasta donde Josué sabía, estarían atacando una ciudad altamente fortificada y necesitaban información estratégica acerca de la ciudad para la batalla que se avecinaba. En Josué capítulo 2, versículo 1 dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento de Israel que está en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren la tierra, exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Ahora, ¿por qué se quedaron los espías en la casa de una prostituta? ¿O por qué los espías llegaron a la casa de Rahab? Bueno, el doctor MacArthur dice que su propósito no era impuro, y sino más bien los espías buscaron un lugar en el que no fueran vistos o buscados. Y lo más importante es que por la gracia de Dios, no fue que ella le hizo un favor a ellos, sino ellos llegaron en la gracia de Dios para darle a ella la gracia que Dios compartía con ella y para que ella fuera incluida en la línea mesiánica. En Mateo capítulo 1, versículo 5, que es la genealogía de Jesús, dice: Salmón engendró a Rahab y Rahab a Boz, engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth y Ruth a Obed y Obed a Isaí. O sea que Rahab entra en la genealogía de Jesús. Bueno, hay 3 posibles datos que nos ayudan a nosotros a entender de por qué estos hombres se posaron en la casa de Rahab. Están ahí en sus notas. En primer lugar, era un buen lugar para recopilar información sin despertar sospechas. Nadie los iba a ir a buscar ahí. Era el lugar donde nadie los iba a ir a buscar. En segundo lugar, la casa de Rahab tenía un lugar ideal para un escape rápido, porque la Biblia dice que la casa de Rahab no estaba construida lejos del muro, sino en el muro. Los espías pudieron haberse subido a la casa de Rahab y brincarse el muro. En tercer lugar, Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab porque sabía que su corazón estaba abierto hacia él y que ella sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Mire, Dios, hermanos, muchas veces utiliza a las personas más improbables,
las personas que usted ni siquiera pensaría para hacer cosas grandes para Él. Personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos. No importa qué clase de pasado hayan tenido, ni cuán insignificante una persona parezca, Rahab no permitió que su pasado le impidiera desarrollar el nuevo plan que Dios tenía para ella. La Biblia dice que le fue dado aviso al rey de Jericó, que los espías habían entrado a la ciudad. Y este envió soldados a la casa de Rahab, exigiendo respuestas, pero esta mujer por la fe escondió a los espías y los protegió tan pronto como ella pudo. Básicamente la fe de ella traicionó a los dioses paganos de su pueblo y se inclinó al Dios verdadero. Ahora es interesante la clase de fe que ella poseía. Noten capítulo 2 de Josué, versículos 9 al 11, y al escuchar esta declaración, usted puede darse cuenta la clase de fe que Rahab tenía. Versículo 9. Ella dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, escuche bien, que Jehová hizo caer las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Y quiero que subraye esta parte porque Jehová, vuestro Dios, está arriba en los cielos, y es Dios arriba en los cielos, y es Dios aquí en la tierra. Y aunque nuestra simple vista, hermanos, no podamos entender lo que eso significa, sí podemos darnos cuenta que Rahab, siendo pagana, siendo cananea y siendo una prostituta, probablemente nunca se había interesado en Dios, pero ella estuvo dispuesta a arriesgar todo lo que tenía porque apenas estaba conociendo de Él. Ella, al igual que todo Jericó, sabían lo que Dios había hecho con Israel durante su viaje. Jericó no solo estaba incrédulo de lo que ya habían escuchado, sino que ellos también fueron, dice la Biblia, desobedientes a lo que Dios les estaba pidiendo. Lo que implica esta frase de desobedientes aquí en Hebreos capítulo 31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Lo que implica esa frase es que ellos no solo sabían que Dios estaba con Israel, sino que también a ellos Dios les había llamado a hacer algo. Pero ellos rechazaron la palabra de Dios. Quisieron matar a los espías, pero Rahab los recibió y los protegió. Ellos estaban preparados para pelear con Israel cuando los atacaran. Pero por su fe Rahab se salvó, dice la Biblia, y todos los de su casa con su confesión. ¿Cuál fue su confesión? Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Rahab reconoció algo que muchos de los israelitas no habían reconocido: que el Dios de los cielos no es un Dios cualquiera. Él es el Todopoderoso, allá arriba en el cielo y aquí en la tierra. El pueblo de Jericó ahora estaba atemorizado porque habían tenido noticias del poder extraordinario de Dios al derrotar a los ejércitos al otro lado del Jordán. Hoy, hermanos, ustedes y yo podemos adorar a ese mismo Dios poderoso que hace milagros. Dios posee poder suficiente para derrotar a los ejércitos poderosos, tal y como lo hizo con Jericó. Pero también tiene poder suficiente para salvarnos de una muerte segura, tal y como lo hizo con Rahab. Ella, dice la Biblia, no pereció por su fe. Rahab pide que se le haga misericordia a ella, tal y como ella la estaba teniendo con los espías. Y ellos le dieron una señal. Josué capítulo 2, versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia y a la familia de tu padre, y nada les va a pasar. La versión Dios habla hoy dice: tú deberás colgar esta soga roja en la ventana por la que nos has hecho bajar. La misma cuerda que salvó a los espías
era la misma cuerda que la iba a salvar a ella, como una señal. Josué capítulo 2, versículo 21. Dice, y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana o el cordón rojo en la ventana, tal y como le habían dicho los espías que hiciera. Mire, el comentarista Matthew Henry dice que la cuerda escarlata, que es un color rojo oscuro, como la sangre sobre el umbral de la puerta en la Pascua, ¿se recuerda? Vuelven a recordar la seguridad del pecador bajo la sangre expiatoria de Cristo, que tenemos que huir allá para refugiarnos de la ira de Dios, justo ofendido. Dios protegió la vida de Rahab por su fe. Y en Josué capítulo 6, versículo 23 dice, entonces los hombres que habían sido espías, los mismos que ella había cuidado, los mismos que ella había bajado por el muro con esa cuerda roja, esos mismos fueron los mismos que entraron cuando los muros de Jericó cayeron, y entraron a la casa de Rahab. Y ahí estaba toda su familia. Versículo 23, entraron a la casa y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Y ahora quiero que subraye esta última parte. Trasladaron toda su familia a un lugar seguro cerca de Israel. Ahora tú estás a salvo. La cuerda que nos salvó a nosotros ahora te ha salvado a ti. Por la fe, hermanos, Rahab encontró la misericordia que viene de Dios, dándole victoria sobre el pecado. Spurgeon describió la fe de Rahab como una fe salvadora, una fe singular, una fe estable, una fe abnegada, una fe compasiva, una fe santificada. Ahora una prostituta había sido convertida por la fe que tenía. Santiago capítulo 2 versículo 25 dice que Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, dice él. Ella fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Ella creyó en Dios. Y al creer ella en Dios, al momento de confiar en que Él era capaz de rescatarla de la destrucción de Jericó, su vida y la de su familia estaba protegida. Y por su fe, Rahab no solo logró salvarse, sino que recibió honra por la misericordia de Dios. Escuche bien esto: honra por la misericordia de Dios, convirtiéndose en la tatarabuela del rey David, de quien descendería el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Es interesante que al escuchar esto venga a nuestra mente, al menos ha venido la mía. ¿Cómo es posible que Dios ponga este ejemplo? Y este ejemplo está puesto ahí para nuestro bien. Mire, usted y yo podemos alcanzar la victoria por medio de la fe. Warren Wiersbe afirmó que mientras los sabios del mundo niegan con sus cabezas en incredulidad, los hijos de Dios levantan sus corazones, dice Wiersbe, con una fe gozosa, observando cómo Dios hace un milagro en nuestra vida, tal y como lo hizo con Jericó, tal y como lo hizo con Rahab. Termino con primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo aquel que es nacido del mundo, o que es nacido de Dios, perdón, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Estos personajes demostraron la fe que obtiene la victoria. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder aprender en esta hora la clase de victoria que podemos obtener por medio de la fe. Gracias porque eres fiel, porque eres misericordioso y porque nos das el privilegio de ver en estos ejemplos la clase de fe que nosotros debemos modelar en nuestra vida, Señor. Gracias porque sé que muchos tenemos luchas cada día, Dios. Incluso hay batallas que son mucho más fuertes que nosotros. Hay obstáculos en nuestra vida que son difíciles de brincar, difíciles de vencer.
Señor, si alguien aquí en esta hora que está enfrentando un obstáculo de magnitud enorme, permite que este ejemplo le muestre que por la fe podemos vencer. Por la fe podemos obtener la victoria. Por la fe podemos obtener la victoria. Por la fe podemos vencer. Señor, gracias porque estos ejemplos están aquí para nosotros. Josué está allí para enseñarnos que no importa cuánta estrategia podamos tener en nuestra cabeza y cuán inteligentes podamos considerarnos, es por la fe que vamos a obtener la victoria. No importa cuán hábil podamos pensar que somos, es por la fe que vamos a obtener la victoria. Josué está ahí para mostrarnos que lo único que tenemos que hacer es obedecer y dar vueltas alrededor de todas esas cosas que vienen a nuestra vida y entender que no son nuestras acciones, sino la fe que tengamos en ti. La vida de Rahab está puesta allí para enseñarnos que no importa cuántas cosas hayamos hecho en nuestro pasado, tu misericordia nos alcanza y por la fe podemos obtener la victoria sobre el pecado. Si alguien aquí, Señor, que aún no te ha pedido perdón por sus pecados, que este ejemplo le muestre que no importa cuán malo se considere, la gracia es para todos. La gracia es para todos. La misericordia es para todos. Gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición que nos das de escucharla y de aprender, porque si no fuera por ella estuviéramos como ese avión que no sabe a dónde va. Permite que sea ella la que nos instruya, la que nos guíe, la que nos dé libertad, la que nos anime, la que nos dé la salvación que necesitamos y la que nos dé la esperanza de vida eterna que podemos tener en ti. Señor, si hay alguien en esta hora que está enfrentando su Jericó o algún obstáculo enorme en su vida, permite que él o ella deposite su confianza en ti. Deposite su confianza en ti. Y que entienda que no es lo maravilloso de nuestras obras, sino lo maravilloso de nuestro Dios lo que nos da la victoria. Bendice en esta hora tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.